Let's look at the funk. A finales de los años 90 y el inicio del nuevo milenio se vivió una auténtica revolución gracias a una combinación de avances tecnológicos, cambios sociales y un contexto global marcado por la caída del muro de Berlín en 1989, quien impulsó la globalización y demostró que las fronteras culturales se estaban difuminando. Esta época destacó por una creciente multiculturalidad y un enfoque en la diversidad de género, etnias y orientaciones, trasladado también a la música, el cine y la moda. El alcance del internet a las casas, y no solo como un instrumento relegado a la productividad, el nacimiento de plataformas como Napster, el MSN Messenger, el impulso de películas independientes que buscaban guiones arriesgados y movimientos como el Dogma 95, consolas como la PlayStation 2 que llevaron los videojuegos al mainstream, consolidando una identidad juvenil marcada por la rebeldía, la experimentación estética y el ansia de pertenencia a nuevas tribus urbanas, que encontrarían su cauce en subculturas como el grunge, el rape, el emo o la cultura skater, junto con otras que se fueron formando con el paso del tiempo. Pero también fue un momento de contradicciones. Mientras algunos celebraban la paz global declarada por la ONU, otros enfrentaban guerras como la del Irak o el terrorismo post 11 de septiembre. Este caldo de cultivo gigante vio el nacimiento de subculturas que usaron el arte y la rebeldía para explorar su desencanto o esperanza. Es en este contexto de cambios y diversificación donde los artistas, escritores, productores, desarrolladores o productos de consumo no buscaban solo satisfacer las necesidades prácticas de las personas, sino también definir códigos de estilo y de comportamiento que marcarían a toda una generación. La cultura grunge surgió en Seattle, Washington a finales de los 80, consolidándose en los 90 como un movimiento contracultural ligado a la generación X, con influencias culturales en la música como la fusión del punk rock, especialmente hardcore estadounidense como Black Flag, el heavy metal como Black Sabbath y hasta el rock indie con artistas como Sonic Youth. Green River, Melvins y Mudhoney sentaron las bases, mientras que Nirvana y Soundgarden lo llevaron al mainstream. Su rechazo a la artificialidad del rock de los 80s hizo que su enfoque fuera en la autenticidad y las letras cargadas de angustia existencial. Muchas películas como Singles del año 1992, que trata sobre la vida de jóvenes en Seattle, contenían cameos de bandas como Pearl Jam, que fueron clave para difundir la escena de Seattle, aunque su estreno se retrasó hasta este año para capitalizar el éxito del grunge. E incluso el documental Hype de 1996 se enfoca en la crítica de la comercialización de esta cultura y su transformación en moda. El uso de camisas de franela, jeans rotos, botas y cabellos desaliñados trajeron a su estética una vinculación con la clase trabajadora y el clima frío de Seattle, destacándose por tener una alineación social, menciones o consumo hasta caer en las adicciones, pesimismo y crítica al consumismo, heredando el no future del punk y el pacifismo hippie. La cultura rave surgió en el Reino Unido a finales de los 80 en respuesta al clima político conservador de Margaret Thatcher, contando con espacios de resistencia y libertad influenciada por el house, techno, trance y drum and bass, con exponentes como Frankie Knuckles, conocido como el padrino del house, y los DJs británicos que fusionaron lo electrónico con el punk y el indie, que incorporaron ya no solo en sus gustos musicales, sino también en su propia vestimenta, la cual se expandió a Europa, especialmente en Berlín tras la caída del muro, para después volverse algo global. De hecho, en los 2000 bandas como Klaxon, Justice y Crystal Castles mezclaron el indie rock con electrónica, revitalizando la escena con una estética ochentera y sonidos aún más experimentales. Las primeras fiestas se organizaban en naves industriales, campos o lugares abandonados, anunciados por radios piratas o el boca a boca para evadir autoridades, y su filosofía del paz, amor, unidad y respeto, mejor conocida como PLUR por sus siglas en inglés, se convirtió en el mantra que promovía la inclusividad y la conexión comunitaria, teniendo festivales reconocidos del movimiento como el Sunrise Race en 1989 o el Dragon Festival, que se festeja en España, combinando la música, el arte y su gran activismo, siendo llevado al mainstream por pioneros como Carl Cox, The Chemical Brothers o hasta figuras contemporáneas como Charlotte the White, pero sin perder su esencia underground, aunque también surgieron otros como Tomorrowland y Sonar que han legitimado la música electrónica, aunque siendo criticados
por perder el espíritu original. Existen películas como Human Traffic de 1999 o Grove del año 2000 quienes retratan esta vida nocturna, una cultura estigmatizada por el consumo de sustancias. El MDMA y otros alucinógenos se asociaron a la cultura rave, generando críticas mediáticas y persecución policial. Por ejemplo, en Perú, eventos en Tarapoto enfrentaron estigmas por supuesta inmoralidad. Sin embargo, por parte de aquellos que viven en la cultura, explican que los colectivos promueven educación sobre su uso responsable y la seguridad en el ambiente, como el proyecto de Rodrigo Coral en Tarapoto para informar sobre mezclas y dosis. Las sudaderas holgadas, máscaras de gas, gafas de sol y accesorios fluorescentes, el uso del neón, transparencias, PVC, diseños genderless inspirados en la necesidad de comodidad y rebeldía visual, donde marcas como Diesel o Balenciaga y Batemans han incorporado elementos rave en sus colecciones como parte de la moda que se formó a través de este movimiento. Adoptan la estética rave, pero con su comercialización diluyen su mensaje contracultural, aunque aún existen colectivos como U-Way y Louis Trash quienes mantienen viva la esencia DIY con prendas hechas a mano y eventos independientes. La cultura gamer nació en salones de arcade con juegos como Pac-Man y Space Invader, donde los jugadores competían por puntuaciones altas y socializaban en espacios físicos. Hacia la llegada de los años 90, el auge del PC gaming con títulos como Doom y Quake introdujo el concepto de LAN parties, donde grupos se conectaban en red para jugar localmente, sentando las bases para el multijugador en línea. World of Warcraft en el año 2004 se convirtió en un fenómeno social. Con 12 millones de suscriptores en su pick, los jugadores formaron clanes y gremios creando economías virtuales y relaciones duraderas. Además, el surgimiento de aplicaciones y programas para hablar entre otros jugadores como TeamSpeak permitieron la coordinación en tiempo real, mientras que foros como 4chan en 2003 se volvieron centros de memes y discusión gamer. Podemos decir que esta cultura impulsó al internet como ninguna otra. La publicación de guías, tutoriales, bromas entre jugadores y sobre todo la compra en línea de videojuegos que terminó inspirando una mayor confianza en este sector sobre lo que era dar tu dinero en una plataforma alojada en la red, repercute hasta el día de hoy como ninguna otra cultura. La creación de cortos animados o en vida real usando a sus personajes favoritos, la crítica y análisis de sus intereses para compartirlos hacia el mundo. Yo mismo debo mis gustos, experiencias y creaciones a este sector al que pertenezco. Su masificación intensificada a otros sectores más vistosos con juegos casuales como Wii Sports atrajeron a familias y adultos mayores, mientras que juegos móviles como Angry Birds expandieron el mercado a 2.600 millones de jugadores globales hoy 2025. Las camisetas de juegos como The Legend of Zelda o Halo se volvieron iconos reconocibles para este sector en el inicio del nuevo milenio. Hoy en día marcas como Supreme colaboran con franquicias como Street Fighter, fusionando el streetwear y la nostalgia de este sector. Artistas como Linkin Park incluyen samples de juegos en sus canciones, mientras que películas como Scott Pilgrim vs. El Mundo del 2010 adoptaron estéticas pixeladas y referencias a Super Mario y otros videojuegos de los 90s. La cultura gamer transformó la forma en que interactuamos, creamos y competimos, desde sus raíces marginales hasta su estatus de fuerza cultural dominante. Los videojuegos han redefinido el entretenimiento, la tecnología y las relaciones sociales, siendo su capacidad para adaptarse, ya sea mediante streaming, realidad virtual o inclusión, la que asegura que seguirá moldeando el futuro digital. Surgió en Washington DC a mediados de los años 80 como una evolución del hardcore punk, con influencias del post-hardcore y con bandas como Rise of Spring o Embrace, quienes sentaron las bases del emo core, siendo esta la abreviatura del emotional hardcore. Caracterizado por letras introspectivas y melodías crudas en la época del nuevo milenio, se vio nacer el repunte de estas subculturas increíbles, vistosas. Incluso hoy en día, el emo alcanzó popularidad global gracias a plataformas como MySpace y bandas como My Chemical Romance, Fall Out Boy y Paramore, que fusionaron el punk con melodías pop, donde los emos y góticos adoptaron una estética de melancolía extrema, flequillos cubriendo ojos delineados, chaquetas ajustadas y una obsesión por lo introspectivo. El surgimiento de bandas como My Chemical Romance gritaban a través de las canciones sus crisis existenciales, junto con otras bandas como Screamo, llegando al post-emo con America Football o hasta las fusiones con el pop punk, siendo un gran representante Panic! At the Disco,
México. Películas como Donnie Darko del 2001 capturaron la alineación adolescente con un soundtrack que incluye a The Church o Jennifer's Body del 2009, combinando el horror con una banda sonora emo pop punk de Dashboard, Confessional y Paramore. Juegos como Devil May Cry con un protagonista mitad demonio que exploraba el cómo hasta los seres malvados pueden y deben llorar, o títulos como Silent Hill 2 exploraban la crueldad de la mente humana, siendo el reflejo de una fascinación por lo oscuro, pero sobre todo por los sentimientos de uno mismo. El término emo proviene de emocional. Sus seguidores valoran la expresión de sentimientos como tristeza, angustia y vulnerabilidad, rechazando la hipermasculinidad y abrazando su sensibilidad, siendo además acompañados de un estilo único de vestimenta, predominando los colores oscuros con el negro acompañado de morado o rojo, por decir algunos, el cabello liso con flequillo cubriendo un ojo, el uso de skinny jeans, camisetas de bandas, cinturones con tachuelas y accesorios como pulseras de silicona o muñequeras, siendo su maquillaje oscuro alrededor de los ojos y uñas pintadas de negro como icónicos, tanto en hombres como en mujeres, un distintivo que los identificaba como parte de un movimiento. Este grupo no estuvo exento de debate. En México, durante el año 2008, hubo ataques violentos contra jóvenes emo en la Ciudad de México y Querétaro, vinculados a prejuicios sobre su estética afeminada y su rechazo a roles de género tradicionales. Además, la asociación mediática entre el emo y conductas autodestructivas generó críticas, pero estudios como los de UNAM destacaron que la mayoría de los adherentes usan la subcultura como válvula de escape emocional, no como incitación al daño. Dichas críticas y prejuicios hacia este grupo hoy en día se pudieron ver como parte de un racismo gigante, sin siquiera pensar en entender a la cultura. El reciente juntamiento de los emos y punks en la glorieta de Insurgentes mostró que muchos integrantes de estos evolucionaron hacia carreras profesionales, diseño, medicina o la enseñanza, manteniendo su amor por la música, películas o videojuegos como un legado íntimo pero valioso que los formó para ser lo que son hoy en día. El skateboarding surgió en California, Estados Unidos, en los años 50 como una extensión del surf, cuando surfistas como los Sea Boys de Venice Beach buscaban surfear el asfalto durante días sin olas, siendo las primeras tablas improvisadas con ruedas de patines y madera. Para los 70s, la introducción de ruedas de uretano revolucionó el deporte, permitiendo mayor maniobrabilidad y trucos complejos. Impulsó la construcción de skateparks y rampas, do it yourself, hazlo tú mismo. Y para inicios y finales de los 90, figuras como Tony Hawk, quien realizó el primer 900 en los X Games de 1999 y su pronto videojuego Tony Hawk's Pro Skater del mismo año, llevaron el skate al mainstream, combinando el deporte, su música y por sobre todo la rebeldía. Su búsqueda de libertad en un mundo que venía catalogando al éxito como una familia modelo y un trabajo de jornada completa hizo que buscara el desafío de las normas urbanas al apropiarse de espacios públicos como plazas para practicar, reflejando una postura anticapitalista y anti-hegemónica. Aunque su cultura suele ser individualista, se promueve la solidaridad entre practicantes y se celebra el progreso personal a través de trucos cada vez más arriesgados. Los pantalones holgados, camisetas oversize, gorras con la visera hacia atrás y tenis resistentes con marcas como Vans o Nike mostraban su identidad única de vestimenta, con una ropa que priorizaba la comodidad y durabilidad por sobre todo. Además, ¿cómo olvidar las rodilleras, coderas y cascos que se integraban en el look, especialmente en skaters principiantes? Su influencia a nivel global y actual lograron que marcas como Supreme o Stussy fusionaran el skate en la moda urbana, mientras que los diseños retro y colores terrosos ganaron popularidad a lo largo de estos años de pospandemia. Las bandas como Green Day, los Ramones y los Beastie Boys acompañaban los videos de skate. Desde los 80s, el hip hop callejero influyó en la cultura, especialmente en el estilo libre, el street skate. Tony Hawk's Pro Skater popularizó canciones de punk y rock alternativo, creando un vínculo entre la música y el skate, mientras que títulos como Jet Set Radio, que mostraban un planteamiento de deporte, graffiti y libertad, elevaron el hip hop hacia un toque más electrónico. Contaron con la inspiración y la creación de murales y gráficos en tablas. Colectivos como Madrid Skate Film Festival fusionan patinaje con cine independiente y su gran influencia lograron que ciudades como Madrid, Ciudad de México o Bogotá integraran skateparks para canalizar la práctica, aunque persisten tensiones por el
el uso de espacios públicos. En los años 70 y 80 los skaters eran vistos como vándalos por dañar propiedades y aunque hoy son más aceptados, siguen enfrentando restricciones en espacios urbanos y construcción de estos en lugares muy apartados, siendo blancos fáciles para asaltantes, construyendo lugares para estos pero sin realmente pensar en su seguridad e integridad para el desarrollo de sus habilidades y sobre todo de su personalidad. A mediados de los años 90 nace el nu metal como una fusión de heavy metal, rap, funk y grunge, siendo bandas como Korn con su álbum homónimo de 1994, Deftones con el álbum Adrenaline de 1995 o cómo no mencionar a Limp Bizkit, quienes son considerados pioneros en el género, consolidando un sonido que rompía con el metal tradicional. El término nu metal, abreviatura de neo metal, fue acuñado en 1997 durante una reseña de un concierto de Cold Chamber en Italia, aunque bandas como Korn rechazaron inicialmente la etiqueta. Sus letras enfocadas en la angustia emocional, anihilación, traumas personales y crítica social se alineaban con una ola de culturas que exploraban los mismos temas a su manera y para cada tipo de personas, en este caso para aquellos que su alma explotaba por gritarlas. El uso de ropa deportiva como chandales de Adidas, gorras planas, pantalones caídos, accesorios como cadenas de cartera, piercings y tatuajes, contando con bandas como Slipknot que añadieron máscaras y pintura corporal para enfatizar su identidad. Las afinaciones bajas en sus guitarras, riffs sincopados y una distorsión pesada tenían pocos solos técnicos priorizando el ritmo sobre la melodía. Además, tenía una combinación de canto melódico, rapeo y gritos agresivos que impactaron culturalmente en la década del nuevo milenio. Películas como The Matrix de 1999, el cual es referenciado por su estética oscura y banda sonora, resonó aún más con la inclusión del nu metal. Además, ¿cómo no hablar del Festival Woodstock de 1999? Con solo mencionar su nombre se me eriza la piel por la cantidad de rebeldía y libertad, aunque en algunos casos devastadora, que terminó desatándose con el concierto más épico, al menos hasta el momento, que nadie ha podido igualar, con Limp Bizkit a la cabeza. ¿Alguna vez te has despertado con un mal día y has deseado simplemente romper algo? El reggaetón surge a finales de los 80 y principios de los 90 como una fusión de reggae en español, el cual fue traído por inmigrantes jamaiquinos a Panamá durante la construcción del canal, y el hip hop estadounidense, adaptado por comunidades afrocaribeñas en Puerto Rico, inicialmente llamado melaza o underground. El género se desarrolló en barrios marginales, sus letras que reflejaban la realidad de la pobreza, la violencia y la identidad latina. Las producciones se distribuían en cassettes piratas como los playeros de DJ Playero, que mezclaban ritmos jamaiquinos con rapeo en español. Su explosión marginal hacia el lado mainstream podemos decir que empezó con la canción Gasolina de Daddy Yankee. Este tema no solo llevó el reggaetón a las listas globales, sino que redefinió su identidad. Barrio Fino, su álbum, vendió millones de copias y colaboró con artistas como Snoop Dogg, fusionando el género con el hip hop. Además, artistas como Don Omar o Tego Calderón incorporaron temas sociales y políticos. Dale Don Dale y Pa' que Retosen mezclaron crítica social con ritmos bailables, ampliando el alcance del género. El reggaetón se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo para comunidades latinas, especialmente en Estados Unidos, donde artistas como Lady Anne, quien se considera la primera mujer en cantar dicho género, abrieron espacio a voces femeninas en una música dominada por hombres. Los pantalones holgados, cadenas y peinados llamativos se popularizaron e influyeron en las tendencias globales de su época. Si vemos en retrospectiva, esta estilización en algunas otras culturas se presenta de igual manera, pero cada una la lleva a su propio espacio personal, y mientras todos tomaban cosas de las demás, la propia identidad de su estilo lograba un resultado complejo y brillante. Aún así, esta cultura no estuvo lejos de debates. Las acusaciones de machismo y glorificación de la violencia llevaron a censuras en países como el mismo Puerto Rico y República Dominicana en los 90s, y aunque el género nació en Panamá y Puerto Rico, su éxito comercial a menudo se atribuye solo a este último, invisibilizando contribuciones del
el primer país. Con todo esto, el reggaetón pasó de ser un movimiento marginal a un fenómeno global, gracias a su capacidad para absorber influencias y adaptarse. Su ritmo dembow, inicialmente un símbolo de resistencia, se convirtió en la banda sonora de una generación latina que reclamó su espacio en la cultura pop. Enfrentó críticas que hoy en día continúan con su estigma, pero su evolución refleja la complejidad de las identidades latinas en el siglo XXI, mezclando la tradición y la modernidad. En la última década, la nostalgia ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en un fenómeno cultural masivo, ya sea por las modas de los 90s en TikTok hasta la creación de videojuegos que buscan replicar esa estética. La añoranza por el pasado domina industrias enteras, pero ¿por qué este fenómeno se ha intensificado específicamente en los años 2020? La respuesta combina factores psicológicos, sociales y tecnológicos. El confinamiento por la pandemia, surgido en 2020, generó un shock colectivo, llevando a millones a buscar consuelo en recuerdos de épocas percibidas como más seguras. Los estudios muestran que una gran cantidad de los adultos jóvenes recurrieron a videojuegos retro o series como Stranger Things para mitigar esta ansiedad que se potencia con guerras, inflación y crisis climáticas actuales que han creado un presente percibido como caótico, contrastando con un pasado idealizado como más simple. Mismo efecto psicológico causado por el actual acercamiento a las redes que tenemos más presentes que nunca. La exposición constante a noticias y redes sociales genera fatiga mental y favorece la huida a un pasado menos hiperconectado. Además, no podemos negar a la generación de los millennials y generación Z, criados entre lo analógico y lo digital, usando la tecnología para negociar su identidad en un mundo que se transforma día con día radicalmente. El cerebro adora añorar el pasado como forma de regular el estrés. La nostalgia activa el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina y oxitocina al evocar recuerdos positivos. Un estudio de la Universidad de Southampton, la Universidad de Surrey y la de Lemonade demostró que este proceso reduce los niveles de cortisol, conocido mejor como la hormona del estrés, en un 23%. Además, nos ayuda a luchar contra la soledad. Al recordar relaciones pasadas, el cerebro simula con acciones reales, mitigando la sensación de aislamiento. Fred Davis en 1979 propuso que la nostalgia ayuda a mantener una narrativa coherente del yo en entornos cambiantes. Por ejemplo, adultos que consumen música de su adolescencia refuerzan su sentido de identidad frente a presiones laborales o familiares. Por tomar un ejemplo, los millennials que se encuentran atrapados entre deudas estudiantiles y precariedad laboral idealizan su infancia de los 90 como un paraíso perdido de estabilidad económica. Tendemos a recordar más los aspectos positivos del pasado, teniendo una creencia irracional de que el presente es peor que lo anterior, exacerbada por noticias negativas y redes sociales que nos bombardean constantemente. Esta misma nostalgia es aprovechada por las compañías para la venta de sus productos. Nike, por ejemplo, relanzó sus Air Max, conocidas en Volver al Futuro 2 en 2024, vendiendo 10,000 pares en minutos. La anemoia, del griego anemos, viento o sin raíces, y algos, dolor, describe la nostalgia por épocas, lugares o experiencias que nunca se vivieron personalmente. Es un fenómeno psicológico donde las personas idealizan décadas pasadas, en este caso los 2000, a través de referencias culturales como la música, moda o cine, generándoles una conexión emocional ficticia. Por ejemplo, la generación Z, nacidos entre 1997 a 2012, siente anemoia por el inicio del nuevo milenio, una década que muchos apenas vivieron de niños o no experimentaron conscientemente, reflejado en su fascinación por series como The O.C. o artistas como Paris Hilton, a quienes descubren mediante plataformas como TikTok o Netflix. Se presenta el concepto de FOMO, conocido como Fear of Missing Out, miedo a perderte algo. La generación Z idealiza los 2000 por miedo a haber perdido una época percibida como auténtica y libre de la saturación digital actual, igual a como pasó con los 80s, años antes, con frases como nací en la época equivocada. Tras la pandemia, la anemoia funciona como un consuelo. Esta época dorada representa una era
una precrisis de situaciones económicas, políticas y climáticas, donde la tecnología no dominaba la vida social, idealizando un paraíso perdido, dejando de lado los problemas que sí se vivieron y fueron fuertes en su tiempo. No es del todo un sentimiento malo, puesto que la nostalgia ficticia puede motivar a buscar conexiones auténticas en el presente, junto que con la vista al pasado, la reinterpretación de estos estilos fomenta una innovación en el arte moderno. Pero también es importante aclarar que idealizar épocas pasadas puede generar insatisfacción con la realidad actual. Una cantidad significante de adultos jóvenes reportan dificultades para establecer metas futuras por idealizar su adolescencia, y especialmente se ignora que en los 2000 también tuvieron problemas como la crisis del 2008. La nostalgia no es inherentemente buena o mala, es un recurso psicológico que, usado con equilibrio, permite navegar cambios acelerados. Como señala Svetlana Boym en El futuro de la nostalgia, su valor radica en ayudarnos a reencontrar fragmentos perdidos del yo, sin negar el presente. Para las generaciones actuales, añorar los 90s o los 2000 no es solo evasión, sino un acto de resistencia ante un futuro incierto, una forma de recuperar agencia en un mundo que sienten fuera de control. Es más que un simple anhelo por el pasado, funciona como un mecanismo psicológico y cultural que nos ayuda a navegar la complejidad del presente. Los estudios en psicología social y neurociencia demuestran que activa regiones cerebrales asociadas a la recompensa y la regulación emocional, ofreciendo consuelo en momentos de incertidumbre. Este fenómeno explica el resurgimiento global de subculturas como el grunge, el rave o el emo, cuyos símbolos desde las franelas de los 90 hasta la estética cyberpunk son reinterpretados por nuevas generaciones que buscan raíces en un mundo digitalmente fragmentado. Las décadas pasadas, especialmente los 2000, vuelven con fuerza no por superioridad objetiva, sino porque representan un punto de referencia en medio de cambios acelerados, épocas que encarnan una dualidad: por un lado un refugio ante crisis actuales y por otro un lienzo para construir identidades híbridas, donde lo retro se fusiona con lo moderno en moda, música y tecnología. La anemoya o la nostalgia por lo no vivido amplifica este efecto con plataformas como TikTok, recreando los 2000 como una era simple que, aunque idealizada, termina siendo accesible para quienes solo la conocen mediante memes y remakes. El verdadero valor de la nostalgia radica en su capacidad para ser el puente, no una prisión. Las subculturas históricas nos enseñan que su legado perdura, no por pureza, sino por adaptación. El skate dejó las calles para entrar a los Juegos Olímpicos, el reggaetón migró de los cassettes piratas a los algoritmos de Spotify, y del mismo modo, añorar los 2000 no debe ser un acto de evasión, sino una herramienta para dialogar con el presente, usar su estética, sonidos y valores como materiales para construir futuros más inclusivos y resilientes. Es un recordatorio de que incluso en la era de la inteligencia artificial y los metaversos, seguimos siendo seres narrativos. Necesitamos historias que nos unan, símbolos que nos definan y rituales que nos reconforten. Al entenderla como un recurso dinámico y no como un archivo estático, podemos honrar el pasado sin quedar atrapados en él, usando sus lecciones para escribir los próximos capítulos de nuestra cultura colectiva. Ayer te sigo escribiendo.